Bienvenido a aquellos que nos siguen en las redes, Iglesia Bautista Reformada una vez más, juntos con los hermanos. Gloria a Dios que podemos estar inaugurando este pequeño templo, ¿verdad?, para nuestro Dios. Y bueno, ojalá que podamos después agrandar y seguir añadiendo gente, ¿verdad? Y que gente vaya creyendo y se vaya salvando. Ese es el fin de este lugar, ¿verdad? El fin de este lugar no es que tener cantidad de gente solamente por venir, sino el fin es que se salve. Por eso lo que traemos es el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Bien, vamos a orar para que Dios dirija este mensaje y Él se glorifique. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que pudimos alabarte, pudimos estar en tu palabra y una vez más vamos a estar en tu palabra. Señor, navegando en tu palabra y mirando lo que tú quieres que miremos. Padre, trátanos cada uno, Señor. Tú sabes que somos débiles. Y Padre, por eso nos humillamos, porque reconocemos que somos débiles. Y estamos aquí para recibir tu trato, para recibir tu exhortación, para recibir, oh Dios, Padre, la bendición de que tú nos hables. Qué bendición más grande que tiene el cristiano, que tú nos hables directamente a nosotros a través de tu palabra. Que podamos ser receptivos, tener los oídos abiertos a tu palabra. Ayúdanos, Dios, a estar pendientes de lo que tú quieres hablarnos, a escudriñar las Escrituras. Señor, no solamente en nuestro hogar, sino también aquí, juntos con los hermanos, para la gloria de tu nombre. Para que este lugar sea un lugar, oh Dios, en la ciudad de Durazno, que seamos luminares, una ciudad que está hundida en el pecado, hundida, oh Dios, en sus ídolos y sus dioses. Padre, ayúdanos a nosotros a demostrar, Señor, quién es el Dios verdadero, porque vivimos una vida apartada, una vida consagrada hacia ti. Señor, te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a seguir en Juan 9, como estábamos hablando, y vamos a ver si podemos terminar. Juan 9, capítulo 9, versículo 35 al 41. Va a ser la lectura que vamos a tener en esta tarde. Juan capítulo 9, versículo 35 al 41. Dice así: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendrían pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Hasta ahí va a ser la lectura, y si Dios quiere vamos a poder terminar el capítulo 9, que ya unos cuantos domingos vamos, 3 domingos creo que ya en el capítulo 9, estudiando y indagando, y bueno, y si vamos a hacer después otro estudio de Juan, vamos a sacar nuevas cosas también, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es rica en bendición, y bueno, Dios siempre nos está hablando. Bueno, estamos mirando el Evangelio según Juan, y la lectura ya la dije, Juan 9, 35 al 41, y el tema que vamos a tratar hoy es: el Señor Jesucristo trajo la visión espiritual. El Señor Jesucristo trajo la visión espiritual. Bueno, estuvimos mirando, ¿verdad?, un hombre que había sido ciego. Bueno, este hombre, el Señor lo sana y le da vista, ¿verdad?, para que él recobre la vista. Pero bueno, el Señor Jesucristo antes de eso es sacado del templo. Él se va del templo, no sacado, él se va del templo en el capítulo 8, a escondida, la última parte, ¿verdad? Él se va porque le dijo a los fariseos que él era el yo soy, ¿verdad? Y bueno, él se presenta como Dios y los fariseos lo querían apedrear. Entonces él se va, pero en eso que va saliendo encuentra a este hombre ciego ahí afuera en la escalera. Bueno, el Señor tuvo misericordia y lo sana. Pero hay un problema, se genera un problema. ¿Por qué? Porque era día de reposo, ¿verdad? Era día de reposo. Este hombre estaba mendigando, nació ciego, pero a la gente no le importó esa sanación, ese milagro, sino la gente le importó que era día de reposo. Y bueno, ¿qué hace la gente, las personas que vieron? Bueno, agarran al ciego y lo llevan al Sanedrín, ¿verdad? Donde estaban las autoridades religiosas, las autoridades que había en ese entonces en el pueblo de Israel. Entonces, estaba terminantemente prohibido hacer algo el sábado, porque era el día de reposo. Entonces, ¿verdad?, trajeron a este hombre, ¿verdad?, preocupado, decir: ¿cómo? Tú nos enseñas que no se puede hacer nada el día de reposo, y este hombre fue curado en el día de reposo. A ver,
¿Cuál es el problema? A ver, queremos una explicación, dijo el pueblo, ¿verdad? Bueno, llevan al ciego y es interrogado, que fue lo que vimos el domingo pasado, es interrogado y él explica cómo fue sanado, pero los religiosos no creen, no quieren creer, ¿verdad? Y traen a los padres del hombre ciego, del que había sido ciego, y los padres con miedo a los fariseos de ser expulsados, bueno, no quieren dar opinión, sino le dicen, bueno, dale, pregúntenle a él, porque él ya es grande y él puede hablar. Nosotros no queremos comprometernos, no queremos tener problemas, hablen con él, pues queremos seguir entrando en la religión, no queremos estar bien con todo el mundo, no queremos problemas. Y bueno, otra vez lo interrogan al hombre que había sido curado y este hombre lo que hace, le enseña la palabra. ¿Tá? Le enseña la palabra. Ya que ellos no querían creer en el Señor, bueno, él testifica que Jesús, ¿verdad?, había venido de Dios por las señales que hacía. No era cualquier hombre, no era cualquier persona del Señor Jesucristo, sino era, lo enseña, él le dice que era un profeta, ¿verdad? Le dice que era un profeta. Entonces estos hombres, los fariseos, enseguida le ponen su religión. Nosotros seguimos a Moisés. Somos de Moisés, ¿verdad? Pero este hombre no lo conocemos. Entonces, bueno, le sigue enseñando a este hombre que había sido ciego y bueno, y lo expulsan. Lo expulsan a este hombre porque estaba dando testimonio que Jesús había venido de Dios, ¿verdad? Bueno, ¿por qué pasaba esto? ¿Por qué había tanta ceguera espiritual en los líderes religiosos? Bueno, ya estaba predicho ya en los profetas. Los profetas, tanto en Isaías, Jeremías, Isaías capítulo 43, versículo 8, nos dice que la gente estaba ciega, aunque pueden ver. El profeta ya había escrito, ¿verdad?, cuando iba a venir el Mesías, que iba a encontrar ceguera espiritual. Bueno, Jeremías capítulo 5, versículo 21, también dice que la gente estaba necia, estaba insensata, que tenían ojos, pero no veían, ¿verdad? Bueno, Isaías, les digo aquello para que anoten, yo más o menos lo resumí para que no sea tan largo, ¿verdad? Isaías 56, versículo 10, dice que los líderes religiosos estaban corruptos, los nombra como los atalayas, cuando la Biblia habla de los atalayas, son los líderes religiosos. Bueno, ¿sabe qué? Cristo vino y los atalayas, los líderes religiosos, ¿cómo estaban? Ciegos y corruptos, ¿verdad? Ninguno de ellos podía ver. Bueno, y al transcurrir de la historia, esto se vuelve a repetir. Pasa el tiempo, bueno, pasó en el tiempo de los profetas. Bueno, antes que Cristo viniera, ¿cómo estaban los líderes religiosos? Ciegos. Viene Cristo, estaban ciegos, ¿verdad? En el presente, hoy en día, ¿cómo están los líderes religiosos? Ciegos, siguen ciegos, ¿verdad? Estamos esperando en el rapto de la iglesia. ¿Y qué está pasando en nuestro entorno? Bueno, las iglesias se dividen, se cierran por culpa del pecado. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos están corruptos, ¿verdad? Y eso es lo que pasa cuando la iglesia deja entrar el pecado. Por eso siempre estamos en contra del pecado. ¿Por qué? Porque si dejamos entrar el pecado, entra la ceguera espiritual. Si estamos en pecado, no podemos ver lo que Dios quiere hablarnos. Por eso debemos combatir contra el pecado, ¿verdad? Y por eso la iglesia, el cristiano, está en contra de su pecado, porque tenemos pecado que estamos combatiendo día a día nosotros, y está en contra del pecado en que hay en su casa y en contra del pecado que muchas veces en la iglesia pasa. Por eso somos soldados. El soldado, como dice Efesios, ¿para qué está el soldado? ¿Para dormir y esconderse? No, el soldado está para combatir, para pelear. ¿Para pelear cómo? Pelear contra el pecado, contra las huestes espirituales, ¿verdad?, de maldad. Para eso estamos, no estamos para decir, bueno, voy a esperar a Cristo, me encierro, no me quiero contaminar, bueno, me quedo en mi casa y no me contamino. Y estoy acá encerrado, bueno, pero eso no es velar, eso no es estar combatiendo. Vemos los primeros cristianos en el libro de los Hechos, que ellos salieron, ¿verdad? Ellos no se quedaron encerrados, escondidos en una cueva porque lo estaban persiguiendo. No, ellos los perseguían, pero donde el pueblo que iban predicaban el Evangelio. Bueno, nosotros igual, como cristianos, donde estamos, ¿qué hacemos? Predicamos el Evangelio. Salimos y predicamos el Evangelio. Bueno, cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra a reinar, ¿qué va a encontrar, según la Biblia? Ceguera espiritual, ¿verdad? Los religiosos corruptos también siempre se vuelve a repetir la misma historia. Bueno, debemos estar conscientes, ¿verdad? Porque a veces miramos y pero se cerró tal iglesia. ¿Qué le pasó a tal siervo? Mira, está bien como que arrancó, esta misión tan bien que arrancó, mira y ahora qué mal que va. ¿Por qué? Porque dejaron entrar el pecado, se corrompieron. Bueno, y eso va a pasar
Ahora, pasó antes, va a pasar ahora y va a pasar en el futuro. Hasta que Cristo venga a reinar. Cuando Cristo venga a reinar, se va a terminar la corrupción. Bueno, pero ¿por qué pasa estas cosas? Porque los líderes, los ancianos, obispos, pastores, como ustedes quieran nombrarlo, se corrompen. El pecado corrompe y echa a perder las personas. Y bueno, si el que está enseñando la palabra está corrompido, está sucio de pecado, va a arrastrar todo la congregación en pecado. ¿Qué le pasó en el tiempo de Jesús? Bueno, los fariseos estaban corrompidos. ¿Y el pueblo cómo estaba? Corrompido. ¿Por qué? Porque los que le enseñaban la escritura, no la enseñaban bien y no la vivían. Entonces, el pueblo estaba corrompido. Entonces, por eso tenemos que luchar contra el pecado. Bueno, ¿cuál es la solución? Predicar el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Bueno, es salvación, pero para el que no cree es condenación. Bueno, tienen que ver en aquellos que decimos ser cristianos, vivir una vida consagrada al Señor, una vida santa. Por eso siempre hablamos en casa el testimonio, cuida el testimonio, ¿verdad? La gente está cansada de escuchar religiones, de escuchar predicadores en las redes, pero ¿cómo es la vida de los predicadores? ¿Cómo es la vida de los cristianos? El mundo quiere ver algo distinto. ¿Y cómo va a ver algo distinto? ¿Lee la Biblia el mundo? No lee la Biblia. ¿Qué mira el mundo? La vida de los creyentes. La vida de los creyentes. Y la vida del creyente tiene que ser una Biblia andando. Una Biblia viviente. ¿Se entiende? Y eso es lo que cada uno de nosotros se debe de esforzar, de vivir la palabra de Dios. El ejemplo lo tenemos en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, que estamos estudiando en los viernes de oración. Bueno, con la iglesia. Bueno, ¿qué estamos estudiando? Cómo los cristianos, la primera iglesia salió a combatir, a predicar, ¿verdad? A enseñar la sana doctrina y a evangelizar a las personas. Y ese es nuestro trabajo. Nada más que hacer eso, ¿verdad? Salir y hablar del Evangelio. ¿No conocen a Cristo? Sí, yo lo conozco. Mira, Cristo es omnisciente, omnipresente, es misericordia, es amor, es ira, ¿verdad? Bueno, todos los atributos de Dios estamos nosotros para enseñarlos a los demás. Bueno, pero no podemos permitir que en esta pequeña congregación se repita, ¿verdad? Que entre el pecado y, bueno, se corrompa porque no hay bendición de Dios. Dios bendice donde hay santidad, donde hay santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor, lo dice la Escritura. Por eso nos esforzamos, ¿verdad? Por vivir las Escrituras para vivir en santidad. Juan capítulo 9, versículo 35. Vamos a nuestro texto. Juan 9, 35 dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Bueno, ¿qué pasó aquí? Bueno, el Señor oyó, o sea, se interesó por la persona que él había sanado y oyó que lo habían expulsado porque había dicho que Jesús venía de Dios, ¿verdad? Esta persona no era salva, pero vio por el milagro que Jesús había hecho que no era un hombre común. Y lo da a conocer delante de las autoridades. No tuvo miedo, ¿verdad?, de decir que Jesús era un enviado de Dios. ¿Y qué hace el Señor? Lo buscó para sanarlo y ahora lo busca para darle salvación. Entonces, ¿quién es el que busca? ¿El hombre o es Dios el que lo busca? ¿Se entiende? Continuamente es Dios que lo está buscando. Continuamente es Dios que manda a su Hijo al mundo, ¿verdad? Él manda a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Para buscar a los perdidos. ¿Quién es el que busca entonces? Dios es el que busca a los perdidos. El hombre no busca a Dios, como dice Romanos 3. No busca a Dios, sino que el hombre se corrompió. Desde el momento que Adán y Eva dejan a Dios, ¿verdad? Pecan, el hombre se separa de Dios. Todo el tiempo es Dios atrás del hombre. Dios atrás del hombre. Y hoy en día lo mismo, Dios atrás del hombre. ¿Cómo Dios busca al hombre? Por medio de sus hijos. Los hijos de Dios salen a buscar a las almas para predicarle el Evangelio. No es que Dios viene a la tierra, ya vino Dios, ¿verdad? Pero ahora Dios se fue y dejó a sus representantes, que son los cristianos. Son los pequeños Cristos que viven en la tierra para que hablen del Evangelio y busquen las almas. Somos los responsables de buscar las almas, ¿verdad? Como Cristo. Está continuamente buscando las almas. Bueno, dice la Biblia, los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Bueno, muchas veces decimos: Señor, pero vamos y predicamos el Evangelio, pero parece que nadie lo recibe, parece que nadie lo cree. Nosotros no nos importa si lo creen o no lo creen. Nosotros, nuestro deber es predicar el Evangelio. ¿La salvación de quién viene? ¿De mi mensaje o viene de Dios? La salvación viene de Dios.
mi mensaje tiene que ser el Evangelio. Esa es mi tarea. Yo soy el que salgo a sembrar, tirar la semilla, ¿verdad? Busco las almas y tiro la semilla. Ese es mi trabajo. La cosecha la da Dios, los frutos los da Dios, ¿entiende? Mi trabajo es predicar el Evangelio. Ese es mi trabajo. Entonces le hace una pregunta. Cuando Jesús halla a este hombre que había sanado, dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Bueno, lo importante es que nosotros que estamos aquí creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Entonces, el Señor lo confronta a esta persona que había sanado, pero también te está confrontando a ti y a mí, si creemos que es el Hijo de Dios. El Señor lo confronta públicamente a este hombre que había sido sanado, para que este hombre confesara que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios. Y esto es lo que hace una persona que ha nacido de nuevo. Públicamente confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. No tiene vergüenza de hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque él cree, ¿verdad? Miren lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 32. Mateo 10, 32. Mateo capítulo 10, versículo 32. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bueno, cuando confesamos que Jesús es Dios, es mi Señor y es mi Salvador, bueno, dice Dios, ¿tú no tienes vergüenza? Bueno, cuando estés en el cielo, yo no voy a tener vergüenza delante de mi Padre. Yo voy a confesar, por este morí yo, este es mi hermano, va a decir el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces vemos que un verdadero seguidor de Cristo lo va a confesar delante de todos. Lo dice Romano capítulo 10, versículo 9 al 10, ¿verdad? Es un versículo muy conocido. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero primero que hay que hacer, confesarlo con la boca, ¿verdad? Y eso es una evidencia de una persona que cree. Una persona que cree va a servir, va a confesar, va a hablarle a los demás. Ay, pero ¿qué? Me tengo que salir a la calle. Pero tengo personas al lado, tengo mi hijo, tengo mi hija para hablarle, tengo a mi vecino, tengo a mi esposa para hablarle de Cristo. Y ahí empezamos, ¿verdad? De a poquito. No vamos enseguida a hacer un púlpito y salir a la calle. De a poquito. Tenemos una hija, un hijo, un esposo, una esposa. Y ahí tenemos que hacer luz, mostrarle que vivo diferente, que pienso diferente. ¿Por qué viví diferente? Porque Cristo me salvó. Cristo me hizo una nueva criatura. Y ahí empezamos a hablarle, ¿verdad?, del Evangelio. Nos identificamos con Cristo. Cuando amamos a nuestra esposa, ¿verdad? Cuando nos casamos, queremos andar con nuestra esposa, ¿verdad? Con nuestra novia antes de casarnos. Bueno, queríamos andar, que me vean, porque yo la amo, yo quiero estar con ella. Después que me caso lo mismo, yo quiero andar con ella, la amo, quiero que me vean con ella, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tengo vergüenza de andar con ella, porque es la persona que amo. Bueno, pues si yo digo que amo a Cristo, yo no puedo sentir vergüenza de hablar de Cristo. Porque si digo que lo amo, ¿entienden? Me tengo que identificar con Él. Entonces cuando dice, cuando acá este pasaje dice el Hijo de Dios, bueno, se puede traducir el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Vieron que leímos en el 9:35, dice, oyó Jesús que le expulsaron y hallando le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Bueno, hay otro manuscrito más antiguo que lo ponen el Hijo del Hombre. Pero lo que quiere decir es el Mesías. ¿Ah? ¿Crees que en el Mesías? ¿Verdad? Y este pasaje, este mensaje que debemos llevar a las personas que Dios nos pone al lado, Dios nos pone siempre personas al lado, en el trabajo, en nuestro hogar, en el trabajo, como dije, en los vecinos, siempre tenemos personas. No, yo estoy aislado, no le hablo a nadie, pero tienes personas al lado. ¿Qué tiene que hacer? Lo mismo que Cristo, buscar a la persona. Vos sabés que tengo un mensaje, vos sabés que tengo que hacerte una pregunta, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Se entiende? Y ahí la persona va a decir, ¿sí o no? ¿Quién es? Y ahí uno le explica, ¿verdad? Pero muchas veces el primer paso tenemos que darlo nosotros. Muchas veces esperamos, nos sentamos, que alguien venga y me hable a mí. No, Cristo no se sentó en el templo o se sentó en el monte, bueno, voy a esperar a ver que alguien venga. No, Cristo fue a la persona, ¿verdad? Y nosotros lo mismo. ¿Por qué? Porque miramos a esa persona y es un alma que se pierde y se va al infierno. Y yo sé la solución, tengo el remedio, pero me lo guardo para mí. Bueno, ¿saben qué? Eso no, Dios no lo aprueba, ¿verdad? Dios no aprueba. Imagínense que tiren un virus, ¿verdad? Y la gente se esté muriendo y solo yo tenga la cura, ¿verdad? Y no, pero se están muriendo, no importa. Yo me guardo la cura, yo me voy a salvar.
Lo otro que se muera no me interesa. Bueno, ¿saben qué? Así actuamos muchas veces nosotros cuando no predicamos el Evangelio. No me interesan las almas. ¿Saben qué es? Falta de misericordia. Falta de misericordia. Juan 9:36. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Acá la persona se interesa. ¿Quién es? Pero este Señor que pone aquí no es el Señor de Dios, sino el Señor de respeto. ¿Ah? Porque este hombre todavía no había sido salvo. Es un Señor de minúscula, ¿verdad? Bueno, vemos que a una persona que Dios ya la preparó para salvarla, la sanó y ahora la busca para hablarle del Evangelio. Nosotros no sabemos si las almas están preparadas por Dios. Nosotros no sabemos si una persona o un compañero de trabajo, Dios no la está preparando para que yo le hable del Evangelio y Dios la salve. Yo no sé, ¿verdad? Porque Dios hace su trabajo, nosotros no sabemos. Nuestra labor, ¿cuál es? Predicarle el Evangelio, ¿verdad? Esa es nuestra labor. Entonces este hombre, ¿por qué sabemos que Dios estaba preparándolo para salvar? Porque estaba diciendo que delante de todo que era un profeta, delante de los fariseos. Él dijo, él es un profeta, no es cualquier hombre, ¿verdad? Entonces este hombre hace una pregunta, ¿verdad? ¿Quién es Señor? ¿Quién es Señor? Y se interesa, ¿verdad? ¿Quién es Señor? Este hombre nunca lo había visto a Jesucristo, sino lo había escuchado cuando lo sanó. Acuérdense que era ciego. ¿Ah? Pero vemos que aquí le dice Señor, pero es un Señor, como dije, que no es un Señor de decir tú eres el Dios de mi vida. Miren lo que dice el versículo 38, 9:38. Dice, y le dijo, creo Señor, aquí está el Señor. Y le adoró. ¿Verdad? Aquí está el verdadero Señor, el Señor Jesucristo. Cuando él le dice, creo Señor, le está diciendo, creo que tú eres Dios. ¿Verdad? Públicamente este hombre confiesa y lo adora. No es que estaban encerrados en un cuartito, ¿quién es Señor? ¿Se entiende? No, en la calle, públicamente ahí. Cristo lo busca, va y esta persona se interesa, le pregunta quién es y ahí mismo lo adora. Ahí mismo lo reconoce como su Señor y Salvador. Y acuérdense que un judío para arrodillarse, adorar, arrodillarse, él no se arrodillaba delante de nadie. Un judío no se arrodillaba delante de un hombre, se arrodillaba delante de Dios. Y este hombre, al momento de que dice la Biblia que lo adora, ¿qué está diciendo? Reconociendo públicamente, todo el mundo lo veía, que esa persona que él se arrodillaba era Dios. ¿Tá? No tuvo vergüenza de hablar, de adorar a Jesucristo, ¿verdad? No tuvo vergüenza. Bueno, son ejemplos que Dios nos está poniendo a nosotros, ¿verdad? Para que no sintamos vergüenza, porque nuestro deber es adorar a Dios, ¿verdad? En todo lo que hacemos, lo hacemos, ¿para qué? Para que me vean, para que me aplaudan, para que digan, Gustavo, qué bueno, qué persona, qué bueno que sos vos. No, todo lo que hago, lo hago para la gloria de Dios. El cristiano no busca honrarse a sí mismo, sino hacemos lo mismo que esta persona. Adoramos a Dios, nos humillamos delante de Dios. Juan 9:37, le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo, Él es. Bueno, lo mismo hoy en día, cuando vamos a hablar a una persona, le tenemos que hablar, ¿verdad?, quién es Jesucristo. Pues la gente no conoce a Jesucristo. ¿Quién lo conoce? El cristiano, el seguidor de Él. Nuestra meta es hablarle, ¿verdad? Y decirle, mira, Dios me mandó a hablarte a ti. Mira, hijo, yo te tengo al lado mío y mi deber como padre es hablarte de Cristo. Ah, ¿y otra vez me va a hablar de Cristo? Sí, yo otra vez te voy a hablar de Cristo. Y hasta que viva en mi techo te voy a hablar de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque mi deber es predicarte el Evangelio. Predicarte el Evangelio. Pablo dice, rueguen, insistan, lloren para que se conviertan, ¿verdad? Porque a veces decimos, ya le hablé del Evangelio, está, que se maneje, ya está, cumplí a mi hijo, ya sabe que soy cristiano, está. No, todos los días tengo que estar hablándole de Dios, ¿verdad? Los beneficios de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la providencia de Dios. Cada vez vamos a comer, vamos a orar. ¿Sabes qué, hijo mío? Lo que estás comiendo Dios lo proveyó. ¿Sabes qué, hijo mío? ¿Ves el trabajo que tengo en la carpintería? Es porque Dios mandó el cliente. Continuamente estamos exaltando a Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que mi hijo reconozca a Dios y lo adore y se convierta, ¿verdad? Pero nuestro principal objetivo es siempre predicar el Evangelio y hablarle quién es Dios. Para eso Dios nos salvó. Somos de enseñarle al mundo que somos todos pecadores y que merecemos la condenación. Pero Dios mandó una solución, el rescate. Su Hijo murió en la cruz
para librar mi alma y tu alma del infierno. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Solo creer, ¿verdad? ¿Y creer qué es? Bueno, decir lo mismo que este hombre. Públicamente decir, Él es mi Señor. Y confesarlo delante de los hombres. Eso es creer, ¿verdad? Por eso nos distinguimos los bautistas por eso, porque cuando se la denominación bautista bautiza a las personas es cuando creen, dice la Biblia. Cuando creen. No, yo creo. Ah, vos querés venir para acá. Vos, nos metemos en el agua y ya está. Él dijo que creería, ¿verdad? No, el creer cristiano es obedecer. Da muestra a esa persona que cree, ¿verdad? Que vive una vida santa, que él se congrega, que tiene comunión con los hermanos, que le gusta orar, estar junto con los hermanos, ¿verdad? Si una persona dice creer y le gusta estar más con el mundo que con los hermanos, bueno, no tiene signo, ¿verdad? De que muestra de que crean mucho, ¿verdad? Entonces, el Señor dijo, miren los frutos de las personas, miren los frutos, y vamos a ver si creen o no creen. Por eso, los bautistas nos distinguimos de eso, ¿verdad? Bautizamos cuando las personas muestran como esta persona mostró y le adoró a Dios públicamente, y acuérdense que esta persona continuó y siguió a Cristo, según la serie, ¿verdad? Según la serie, vemos que esta persona tenía estudio porque se dirige al Señor, le dice Señor. Una persona con estudio, bueno, se cree que esta persona era instruida, al estar en los escalones del templo, era instruida, ¿verdad? Bueno, se creía también que era sobrino de Nicodemo, ¿ah? Y Nicodemo era el que le enseñaba las escrituras, por eso él se para delante de los fariseos y le empieza a hablar de la escritura. ¿Por qué? Porque alguien lo instruyó. Nadie se para delante de la autoridad y decir, mira esto, la ley dice esto y la ley dice aquello. Primeramente tengo que haber sido instruido. Entonces, se cree que esta persona era Tadeo, ¿verdad? Un discípulo del Señor, se convierte en un discípulo del Señor, pero antes Nicodemo le estuvo enseñando las escrituras, por eso era bien hablado, por eso él podía hablar, ¿verdad? Perfectamente y, bueno, y confrontar a los fariseos con la escritura. Era una persona que conocía las escrituras, pero cuando se enfrenta delante del Señor, cayó, ¿verdad? Entonces vemos que podemos conocer mucha Biblia, puedo saber mucha Biblia de memoria, pero cuando el Señor nos busca, ¿verdad? Y nos enfrenta, como Pablo, cuando Saulo iba camino a Damasco. Saulo era un maestro también de las escrituras, pero se enfrenta al Señor. ¿Qué hace Saulo? Se paró a contender, a ver, ¿no? Cayó al suelo y lo adoró también, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que hace un cristiano, una persona que es salva. Bueno, adora a Dios, sirve a Dios, y del momento que Dios lo salva, se convierte en un discípulo, en un seguidor de Cristo. Lo que viví antes lo dejo atrás, ahora soy una persona nueva, y lo que vivo ahora lo vivo, ¿para quién? ¿Para mí? No, lo vivo para la gloria de Dios, ¿verdad? Lo vivo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque soy una nueva criatura, y eso impacta. La gente lo va a ver, me dice, pero escúchame, vos antes vivía pensando en esto, pensando en aquello, y ahora todo lo contrario. Tu pensamiento es servir a Dios, tu pensamiento es predicar, tu pensamiento es, bueno, antes vivías mirando mujeres y deseando mujeres, bueno, ahora eres fiel a tu esposa, eres fiel a tu familia. ¿Qué pasó? Y eso impacta a la gente. Bueno, ahí viene el cristiano y le dice, ¿verdad?, que Dios hizo algo nuevo en su vida, una nueva persona. Entonces, ¿cuál es la respuesta de este hombre? 9:38 le dijo, creo, Señor, y le adoró. Bueno, vemos, como dije, una conversión genuina. Públicamente el hombre allí lo adora y lo confiesa, ¿verdad? No tuvo vergüenza de Dios. Entonces el hombre ciego mostró una creciente conciencia de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios estaba obrando. Bueno, primeramente dijo el versículo 9:11, Jesús es su nombre. ¿Ah? Versículo 17 del capítulo 9, Jesús es un profeta. ¿Ven? Que iba avanzando. ¿Por qué? Porque Dios iba obrando en él. En el versículo 27 dice, Jesús es mi maestro, yo soy su discípulo. Bueno, versículo 33, Jesús es Dios. Jesús es de Dios. Jesús es de Dios. Ve que van avanzando, va avanzando. Versículo 35 al 38 habla que Jesús es el Hijo de Dios. Y Dios va obrando de él y él va recibiendo ese mensaje hasta que versículo 38
dice Jesús es quien confió, o sea, Jesús, él confió en Jesús, perdón, yo noté mal aquí, él confió en Jesús, ¿verdad? Y Jesús lo salva y vemos que él adora a Jesús. ¿Ven que van pasos? Van pasos. Porque a veces queremos predicar el Evangelio y la persona que se convierta ya. Pero hay pasos a seguir. Mi deber es predicar el Evangelio y orar por esa persona. Dios va a obrar en él, ¿verdad? Tenemos que confiar que Dios va a obrar en él. Como fue que hizo con esta persona que había sido ciega. La sanó, ¿verdad? Y fue paso a paso hasta que lo salvó, ¿verdad? Juan 9:39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no creen, los que no vean, vean. Para los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. Lo que nos quiere decir el Señor cuando dice que ha venido para juicio es que el Evangelio es una buena noticia, ¿verdad? Es una buena noticia. ¿Pero para quién? Para los que creen. Pero para los que no creen, ¿qué es? Una mala noticia. Si tú estás aquí hoy y te están predicando el Evangelio, te están hablando quién es Jesucristo, y tú dices, no, después, ¿sabes qué? La Biblia dice, ya eres condenado. Miren lo que dice Juan 3, 16 al 21. Un pasaje muy conocido, Juan 3, 16, versículo 21. Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y muchos predicadores quedan ahí, ¿verdad? Cree, solamente cree, cree. Versículo 17, sigue el pasaje. Hay que leer todo el contexto para entender el mensaje que Dios tiene, ¿verdad? Versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Todo el mundo es salvo. Cristo vino a morir por todos, ¿verdad? Todo el mundo es salvo, porque solamente hay que creer. Versículo 18, el que en él cree no es condenado. Bueno, pero yo creo, pero ¿cómo es tu vida? ¿Se concuerda con la Escritura? ¿Tú vives esforzándote en vivir la Escritura? Bueno, ¿sabes qué? Entonces crees. Pero si no te esfuerzas, pero yo oro, yo leo la Biblia, pero vives como los mundanos, habla como los mundanos, piensa como los mundanos, practica lo que practica el mundo. ¿Dónde está el creer tuyo? No es un creer verdadero, no es un creer bíblico. El creer bíblico es como este hombre que fue sano y fue salvo. Enseguida lo adoró y lo siguió, ¿verdad? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ya, dice la Biblia, ya ha sido condenado. ¿Qué quiere decir? Que si mueres hoy, vas a la condenación. ¿Por qué? Porque desechaste el remedio de Dios. ¿Cuál es el remedio de Dios? Creer en Cristo, creer en su Hijo. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído. Bueno, vemos que este hombre ciego, Tadeo, entre comillas, porque la Biblia no dice que es Tadeo, ¿saben por qué no lo dice? Porque si pondrían el nombre, le darían gloria al hombre. Si no, todo el enfoque de Juan es darle gloria, acuérdense, a Jesús, para que creyendo en Jesús tengamos vida eterna, ¿verdad? Porque si ponen nombres, ya las personas iban a enfocar, ¿quién es? Vamos a buscar el nombre, ¿qué quiere decir? ¿Dónde vivió? ¿Verdad? Pero como no pone el nombre el autor, Juan, el evangelista, bueno, se enfoca en Cristo. ¿Para qué? Para que crean en Él. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? ¿Cuál es la condenación? Versículo 19. Que la luz vino al mundo, o sea, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y los hombres que hicieron, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué sabemos que el mundo ama más las tinieblas que la Biblia? Porque sus obras eran malas. ¿Por qué sabemos que el mundo está perdido? ¿Por qué sé que una persona, si mi hijo o mi hija es salva? Y tengo que mirar qué. ¿Lo que dice? No, lo que hace, lo que vive, lo que le gusta. ¿Qué le gusta a mi hijo? ¿Le gusta orar? ¿Le gusta buscar la Biblia? ¿Le gusta estar entre cristianos? ¿Le gusta estar alabando a Dios, cantar a Dios? ¿Le gusta leer la Biblia? Me dice, papá, mamá, ¿vamos a leer la Biblia? ¿Vamos a buscar a ver qué dice Dios hoy? ¿Lo hace? Bueno, si lo hace, gloria a Dios, es salvo. Pero si no lo hace, tengo que estar yo. Hijo, ¿vamos a leer la Biblia? ¡Oh! Otra vez leer la Biblia. ¡Qué horrible! Bueno, me está dando señas, muestras que no ama a Dios, ¿verdad? Entonces yo tengo que decirle y confrontar a mi hijo, decirle, hijo mío, tú no eres salvo. Tú lees la Biblia porque yo te digo. Pero mi oración es orar por ti y enseñarte la Escritura. Porque un día Dios te va a salvar. No sé cuándo, capaz que yo me muero y Dios lo salva después. Yo no sé. Pero mi deber, ¿cuál es?
insistir con el Evangelio, insistir de leer la Biblia, insistir que, bueno, en mi casa, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Mientras estés aquí en mi casa, lo siento mucho, vas a escuchar Evangelio, y vas a escuchar que yo voy a estar orando por vos. Versículo 20, Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo, el que practica lo malo, ¿qué hace? Aborrece la luz, aborrece lo que dice este libro. Y no viene a la luz, no viene a la Escritura. Cuando vamos, a mí me ha pasado, no sé ustedes, a mí me ha pasado. Papá, me gustaría hacer tal cosa. ¿Sabes qué, hijo? Vamos a ver qué dice Dios. ¿Qué dice la Escritura? Oh, pero vos no sabés decir otra cosa. A ver qué dice Dios. Sí, hijo mío, ¿sabes por qué? Porque yo en mi casa serviremos a Dios. Yo no puedo decirle, mira, yo pienso, yo creo. Bueno, ¿saben qué? Ya ahí yo no estoy, mi hijo no está viendo que yo estoy sirviendo a Dios, sino está viendo que yo estoy imponiendo mis reglas. Por eso el hombre, yo soy la autoridad de la casa, sí, pero arriba de la autoridad del hombre está Dios. Por eso el hombre se somete a Dios. Siempre hay uno sometido al otro, uno sometido al otro. ¿Para qué? Para que haya un orden. En todo lado hay un orden, ¿verdad? Pero esa persona, la autoridad máxima siempre es Dios, ¿verdad? Es como yo le diga a mi hijo, andá y decirle al cobrador que yo no estoy. ¿Entiendes? Mi hijo no puede, papá, yo no puedo salir a mentir. Vos me estás enseñando que no debo mentir y me estás mandando a mentir, no puedo. ¿Se entiende? Bueno, ahí están dando señas que él tiene temor de Dios. ¿Está? Bien, versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Cómo sé que yo soy cristiano? Porque si tengo un problema, tengo una dificultad, tengo una duda, ¿dónde voy? Al psicólogo, a mamá, a papá, al vecino, capaz que sabe. Al profesor de educación física, capaz que sabe. No, tengo que tener un problema espiritual, tengo que venir a la Biblia, porque la Biblia es la luz, y si yo soy un hijo de luz, tengo que venir al manantial de luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo quiero alumbrar, tengo que venir a la Escritura y vivir lo que dice a la Escritura. Por eso dice, mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Estos son los verdaderos, que sus obras practica la Biblia. Marcos capítulo 4, versículo 11 al 12. Me tengo que apurar porque no me va a dar el tiempo. Marcos 4, 11 al 12. Marcos 4, versículo 11 al 12 dice, y les dijo, a vosotros he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. O sea, se la complicaba a los que estaban fuera, ¿verdad? Pero a ustedes, dice, ustedes sí van a conocer las cosas del reino de Dios. ¿Por qué el mundo no lo entiende? Porque Dios nos reveló a nosotros. Nosotros fuimos salvos, ¿para qué? Para que Dios nos muestre lo que dice su palabra a través de su Espíritu. A través de su Espíritu Dios nos muestra lo que Él quiere, lo que Él le gusta. Entonces nosotros vivimos lo que a Dios le gusta. ¿Para qué? Para que el que me mira vivir vea que yo vivo en temor de Dios. Versículo 12. Para que viendo, acá lo dice, para que viendo, vean y no perciban. Y oyendo, oigan y no entiendan. ¿Qué no entienden? La Escritura. Ellos no entienden, el mundo no entiende la Escritura. ¿Por qué? Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Pero nosotros sí, Dios nos mostró las Escrituras. ¿Para qué? Para que salgamos afuera y vivamos diferente a ellos, ¿verdad? Somos los que entendemos a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. No es porque nosotros seamos más intelectuales, sino que el Espíritu de Dios está en nosotros. Y como dijo el Señor, yo voy a enviar al Espíritu Santo para que Él le muestre, le enseñe y le recuerde todas las cosas que yo le he enseñado. Y eso se va a ver en los frutos de cada uno de nosotros. Por eso acá Juan 9:39, volvemos a nuestro texto, dice, para que los que no ven, vean. Los que no ven, vean. Y esos éramos nosotros. No veíamos, pero Dios nos hace ver, ¿verdad? Y nos salva por medio de su Espíritu. Dios nos salva para que veamos y conozcamos y tengamos una comunión íntima con Dios, para que el mundo vea la comunión que tenemos con Dios. Para que nuestros hijos, nuestros prójimos vean la comunión que tenemos con Dios. ¿Ven nuestros hijos cuando se levantan que estamos leyendo la Biblia? ¿Ven nuestros hijos que estamos orando? Bueno, eso impacta, ¿verdad? Y que escuche y diga, oro por mi hijo, padre, oro por mi hijo para que mi hijo se salve. ¿Por qué oras por mí? Bueno, ya mi hijo vení, pero papá, ¿por qué oras por mí? Yo tengo que enseñarle, hijo, oro por ti porque tú no eres salvo.
¿Por qué no soy salvo? Si yo me congrego, escucho los mensajes, saco apuntes, canto, porque tus obras no están puestas en la luz, en la palabra de Dios. Tus frutos dicen que no eres cristiano. La Biblia dice que tú no eres cristiano. Yo no te puedo engañar, decirte tú eres cristiano porque sacas apuntes o porque cantas, ¿verdad? Tengo que decirle la verdad. Yo no lo puedo engañar. Lo mismo a las personas. Sí, pero yo voy a la iglesia, pero tus frutos, ¿cómo vives? ¿Saben qué? Un cristiano se va a congregar. Un cristiano va a querer, vuelvo a lo mismo, estar con los hermanos. Un cristiano va a querer servir. Un cristiano va a querer estar compartiendo cosas con los hermanos. Si yo me siento más gozo estar entre el mundo que entre la iglesia, bueno, hay algo mal anda, ¿verdad? Si yo me siento más feliz entre el mundo y las cosas del mundo, bueno, y no me siento feliz en la iglesia, estoy diciendo que termine, así me agarro el celular o agarro la tablet o la computadora y me pongo a jugar, estoy deseando que termine. Bueno, ¿qué estoy dando a entender? Que no soy cristiano, porque el cristiano quiere estar entre los cristianos. He pasado toda la semana entre mundanos. Están mis hermanos, quiero estar con mis hermanos, ¿verdad? Porque voy a estar un día en el cielo y voy a estar junto eternamente con ellos, pero mientras estoy en el mundo estoy deseando estar con ellos, estoy deseando, ¿verdad? Para alabar a Dios y servirle. Amén. Entonces no podemos engañar a las personas, ¿verdad? Diciendo, bueno, tú eres evangélico, tú eres católico, tú eres arminiano, tú eres bautista, o eres calvinista, bueno, eres salvo. No, los frutos, dice el Señor. Mira los frutos. Y cuando vemos a una persona que engañada por la religión, tenemos que decirle, mira, tus frutos no están mostrando que son frutos de un hijo de Dios. No son los frutos de Cristo, son los frutos del mundo, ¿verdad? No podemos engañar. Por eso los cristianos muchas veces, lo mismo que le pasó a este hombre que fue sanado, nos expulsan, no nos quieren. ¿Por qué? Porque confrontamos el pecado, le decimos a la gente, ¿saben qué? Acá hay pecado. ¿Saben qué? Tu vida no vive conforme a la Escritura. Tú estás mal con Dios. ¿Sabe qué? Andate. Te vas. ¿Por qué? Porque tú confrontas el pecado, tú no eres. Y ellos dicen, tú no eres cristiano porque tú no amas. ¿Sabe qué? Dios ama. ¿Saben por qué me ama? Porque me disciplina. Me disciplina cuando peco. Así que el amor bíblico no es un amor de libertinaje. Está todo permitido, hacemos lo que queremos y todos somos hermanos. Bueno, eso no es de Dios. Eso es libertinaje, ¿verdad? Dios ama, pero también Dios disciplina. Entonces el amor con la disciplina van juntos, ¿verdad? Si no sería libertinaje. Bueno, entonces la palabra de Dios es la que nos muestra, ¿verdad?, quién es cristiano y también me muestra a mí. Si yo estoy viviendo como Dios le agrada. ¿Somos espirituales o somos ciegos como este hombre de nacimiento? ¿Cómo estamos delante de Dios? Bueno, Jesús toma la iniciativa de sanarnos la ceguera, ¿verdad? Estábamos ciegos, Dios viene y nos saca la ceguera. Jesús hace una labor de creación en nosotros. O sea, no es que pone un remiendo, sino que nos hace una nueva criatura. Lo mismo que a este hombre, una nueva criatura. Esta obra produce en nosotros obediencia hacia la Escritura, ¿verdad? Dios nos ordena y nosotros hacemos. ¿Qué hacemos? Lo que a Dios les gusta. Jesús ordena, ¿verdad? Y nosotros obedecemos, somos los soldados, somos los que llevamos el ministerio adelante de Dios aquí en la tierra, somos los que queremos compartir el reino de Dios con los demás. ¿Cómo? Predicando el Evangelio, ¿verdad? ¿Y cómo lo hago? Mostrando lealtad a Jesús. ¿Por qué muestro lealtad? Va a venir una eminencia espiritual, tú me tienes que obedecer porque yo soy tu pastor, ¿verdad? ¿Sabe qué? Yo tengo que obedecer a Dios porque el que murió por mí fue Cristo, no fuiste tú. Yo tengo que rendir cuenta después delante de Cristo, no delante de un hombre. Por eso cada predicador debe mostrarle quién es Cristo. ¿Para qué? Para que esa persona se convierta, ¿verdad? Y sea un seguidor, no de los bautistas, no de los arminianos, no de los calvinistas, no de una denominación, sino que sea el seguidor de Cristo, ¿verdad? Amén. Sea seguidor de Cristo. Por eso debemos enseñar la Escritura. Entonces tenemos que conocer las Escrituras. Somos los responsables, cada uno de nosotros como cristianos, de estudiar las Escrituras para darla a conocer. No voy a esperar el domingo que Gustavo me enseñe, o el miércoles, o el viernes que Gustavo traiga vocito, traiga un mensaje. Y no, mi deber es todos los días escudriñar la Escritura, porque yo tengo que discipular a las personas también, ¿verdad? No sé qué decir, bueno, ¿qué has estudiado? ¿Cuántos años lleva estudiando y sacando apuntes y orando? Bueno, ¿sabes qué? Es momento de hacer. Imagínense, si estamos en un trabajo. Yo siempre comparo con un trabajo. Estamos en un trabajo, ¿verdad? Y
como yo tuve el privilegio que Dios me hizo estar en la policía. Imagínense que me estén enseñando, para que yo salga a la calle y practique lo que me enseñan, y con el momento de salir le diga a mi superior, no me siento preparado, me voy a quedar sentado. Me van a mirar, pero escúchame, ¿cuántos años que sos policía? ¿Cuántos años estudiando las leyes, muchacho? Y no va, ¿cuándo vas a salir a la calle, a salir a hablar, a hacer lo que tenés que hacer y defender las leyes? No me siento preparado. ¿Sabes qué? Ponete para el costado ahí. Y no van a dejar por un costado, ¿verdad? Tú te van a decir, inútil, no querés hacer nada. Tantos años aprendiendo y aprendiendo. Bueno, imagínense cuando estemos delante de Dios. ¿Qué nos va a decir Dios? ¿Verdad? Todo lo que Dios nos ha enseñado. Oramos por sabiduría. Señor, danos sabiduría. Tantos años dándonos sabiduría y sabiduría y sabiduría. ¿Para qué es la sabiduría? Para que hagamos, para que trabajemos, para que hagamos lo que Dios nos ha mandado, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Enseñen quién es Dios. ¿Quién lo hace? El cristiano, el que ha nacido de nuevo. Juan 9:40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Bueno, acá se estaban burlando, se ve que los fariseos también iban pasando, estaban escuchando a ver qué estaba hablando Jesús, y ellos dicen, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Tú también, como jactándose, ¿verdad? Tú también vas a decir que nosotros estamos perdidos, nosotros somos ciegos. Bueno, eso muchas veces nos pasa cuando vamos a hablar de una persona, ¿verdad? Enseguida nos pone su religión, ¿qué? ¿Vos me vas a decir que yo estoy condenado? Yo soy de tal denominación, sigo a tal pastor, sigo a tal misión, vos me vas a venir a decir a mí que estoy ciego. Bueno, acá ellos entendieron el mensaje. ¿Entendieron el mensaje? ¿Por qué preguntaron? Porque entendieron, ¿verdad? Versículo 41. Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendrían pecado. Mas ahora, porque decís, vemos vuestro pecado permanece. Bueno, ellos decidieron continuar con su ceguera espiritual. La salvación estaba para todos. Ellos rechazaron al Mesías, ¿verdad? No quisieron que Él reinara. Ellos no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Este hombre ciego sí creyó. O sea, que había sido ciego, que fue sano, sí creyó. Vemos el contraste, ¿verdad? De una persona que no cree y una persona que cree. Ahora nosotros tenemos que examinarnos, ¿verdad? Mirarnos, ¿de qué lado estoy? ¿De los fariseos o del lado de este hombre que fue sano? Entonces, la Biblia fue escrita para eso, para confrontarnos, ¿verdad? Para mostrarnos si estamos bien. Por eso en Corintios dice Pablo, examinen vuestros caminos, si están en la verdad o no están en la verdad. Mateo, capítulo 6, Mateo 6, versículo 21 al 34. Mateo 6, versículo 21 al 34. Dice así, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Bueno, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Están en Dios? ¿En las cosas de Dios? ¿O están en las cosas del mundo? Están, como dijo el Señor, en padre, madre, hijo, esposo, esposa. Bueno, si alguien ama primero a esas personas, antes que a mí, dijo el Señor, no es digno de mí. Mateo 6, versículo 21 al 34. ¿No está ahí? No, era la cita de la 8. Ah, porque lo voy a buscar yo, a ver. Porque donde está vuestro tesoro, allí está. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien entonces? También vuestro Ah, corazón. Mateo 6, 21. 6, 21. Ahí está. 6, 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Bueno, como dije hoy, ¿dónde queremos estar? ¿Junto con los hermanos o en el mundo? La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mi ojo, ¿qué más ve? Más escritura, más predicación, más cosas espirituales, más signos. ¿Estoy enfocado en las cosas de Dios o estoy llenando mi ojo con cosas del mundo? Si estoy llenando el ojo con las cosas del mundo, todo mi cuerpo no va a alumbrar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi ojo está contaminado. Yo le estoy dando a mi mente, a mi cerebro, cosas del mundo. Versículo 23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tiniebla. Acá lo dice la Escritura. Todo tu cuerpo está en tiniebla. Así que si la luz que está así la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Bueno, ¿cuál es tu Dios? ¿El de la Escritura? ¿O el Dios imaginario tuyo? ¿O una persona? ¿O el negocio? ¿Cuál es tu Dios? ¿Verdad?
o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bueno, ¿qué quiero ser yo? ¿Ser próspero? ¿Ser rico? ¿Ser, bueno, renombrado por mis riquezas? ¿O quiero ser renombrado porque sigo a Cristo, porque soy fiel al Señor? Versículo 25. Estamos en Mateo 6, 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Por qué me afano yo? ¿Me afano por vuestra vida? ¿Me afano por mi vida? Porque hay tanta gente que está afanada por el cuerpo. Ay, que no le pase nada a este cuerpo. Lo cuido tanto este cuerpo. Bueno, ¿qué cuido más? ¿El cuerpo o mi vida espiritual? ¿Qué es mi Dios? ¿Mi cuerpo o mi vida espiritual? Dice, versículo 25, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? ¿Cuál es mi afán? Ay, ¿qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a comer ahora? ¿Cuál es mi afán? ¿La comida? ¿Mi cuerpo? ¿La ropa? Ay, no sé qué ponerme, voy a comprar. Hay gente que tiene un Dios, ¿verdad? Que no parece que no vive sino compra ropa. Está continuamente comprando ropa y comprando ropa, ¿verdad? Bueno, ¿sabe qué? Dios dice, no lo hagas, porque ese es tu Dios. Entonces, versículo 26 pone un ejemplo. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Quién le da de comer a las aves? Dios, ¿verdad? ¿Y nosotros qué somos? ¿Somos aves? ¿Somos animales? No, somos hijos de Dios. Amén. Y si Dios le da todas las aves, ¿cuánto más nos va a dar a nosotros? Por eso dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Bueno, ¿por qué nos afanamos entonces? Es tonto afanarse, ¿verdad? Por las cosas del mundo. Versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá dar, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué afanáis? Bueno, cuando la Biblia habla del afán es el estrés. ¿Por qué se estresan? Ah, tengo un estrés por la comida, tengo un estrés por la ropa, tengo un estrés por el cuerpo. Bueno, Dios dice, no lo hagas, porque eso es pecado. Porque Dios dice, no os afanéis, no se estresen, ¿verdad? Porque os digo que llamó Salomón con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, una florcita que pasábamos en el campo, y dice, qué lindo, qué precioso. Bueno, Dios es el que la viste así, ¿verdad? Dice, hace otra pregunta, ¿no hará mucho más a vosotros, hombre de poca fe? ¿Saben qué? Cuando nos estresamos o nos afanamos por algo, estamos demostrando que tenemos poca fe. Tenemos poca fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Por eso dice, no os afanéis otra vez. No os afanéis. Es una orden de Dios. Pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Cuando yo me afano, me preocupo por estas cosas, ¿a qué me parezco? A un mundano, en vez de parecerme a un cristiano. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas, de estas cosas, de todas estas cosas. Vuestro Padre está hablando. El mundo no tiene el Padre que tenemos nosotros. Nuestro Padre mandó a su Hijo a morir en una cruz. Y si mandó a Cristo a morir en una cruz por nosotros, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas que nosotros necesitamos? Y yo muchas veces digo, Padre, perdóname por tener tan poca fe, porque estoy afanado, porque no tengo plata, no tengo para pagar esta cuenta, o Padre, perdóname porque, me afano por las cosas cotidianas de la casa, ¿verdad? ¿Qué estoy demostrando a mis hijos? Papá, me predicás, que creía en Cristo, y vea cómo andás afanado, y esa es la fe que tú tienes a Dios. Bueno, muchas veces decimos muchas cosas, pero actuamos diferente a lo que enseñamos. Por eso tenemos que examinarnos primeramente a nosotros mismos, ¿verdad? Por eso dice, acá está la solución, versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Buscarlo a Él. Búscame, dice Dios, sírveme, adórame, y yo te voy a dar lo que tú necesitas, no lo que yo quiero, no mis demandas. Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero... No. Dios dice que Él sabe lo que nosotros necesitamos. Y Él sabe lo que nosotros necesitamos para que le adoremos y le sirvamos a Él, ¿verdad? Así que, otra vez nos ordena. Si un mandamiento en la Biblia, uno solo, una vez se repite, es muy importante. Imagínense si lo repiten varias veces, quiere decir que es demasiado importante. Y entonces Él lo deja plasmado aquí
Dios lo deja plasmado porque Él sabe que nos vamos a afanar. Él sabe que somos débiles y nos afanamos. Por eso lo repite. Así que no os afanéis por el día de mañana. Versículo 34. Porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Le tengo que dar el mañana ¿para quién? Para Él. Señor, te entrego el mañana, te entrego la ropa, te entrego todo mi problema. Yo quiero servirte. Yo quiero honrarte. ¿Verdad? Entonces, esa es nuestra labor. Honrarlo a Él. Ponerlo a Él en primer lugar. A mi prójimo en segundo lugar. Y ese es cumplir toda la ley y los profetas. Él lo dijo. Me aman a mí, aman al prójimo y cumplen todo este libro. Todo este libro lo cumplimos simplemente poniendo a Dios en primer lugar y a mi prójimo amarlo como a mí mismo. Amén. Es sencillo, hermanos, simplemente que muchas veces dudamos de las Escrituras. ¿Y sabe qué demostramos? Que poca fe tengo, que poca fe tengo. Entonces, tenemos que examinarnos, ¿verdad? Y mostrarle al mundo, primeramente a los que están al lado de nosotros, bueno, ¿a quién nos parecemos? ¿A los fariseos? ¿O nos parecemos a este hombre que adoró a Cristo, lo confesó delante de todos, lo echaron de la sinagoga, no le importó nada que ver a los padres de él? Los padres de él, ellos quisieron quedarse con los fariseos. Yo no quiero tener problemas. Si vemos que hay pecado, no nos convence, pero nos quedamos. Está bien, estamos todos bien, somos todos hermanos, disfrutemos, ¿saben qué? Pero uno dijo, no, esto no es así. Ah, ¿no estás de acuerdo? Te vas. Me voy y sigo a Cristo. Bueno, nosotros seguimos a Cristo y bueno, ojalá que ustedes también tengan el mismo sentir, ¿verdad? Que hubo también en Cristo Jesús. Él no fue a buscar aprobación de hombres. Él fue al templo y lo echaron, pero Él continuó sirviendo. Y eso es lo mismo tenemos que seguir nosotros, ¿verdad? ¿No caemos bien? No caemos bien. ¿No nos quieren? No nos quieren. Pero Dios me quiere y me ama y yo tengo que buscar su amor y su aprobación. Vamos a orar. Padre bendito, gracias porque tú has hablado, Señor. Y sin duda, Padre, tengo que orar, Señor, como los discípulos. Padre, auméntame mi fe para ser un hombre de fe, para que pueda impactar a los que están al lado mío, a mi prójimo. Señor, para que ellos vean la fe que tengo hacia ti. Como Abraham, Señor, como estuvimos estudiando unos domingos anteriores, el padre de la fe. Simplemente porque tú hablabas y él obedecía. Los profetas, igual lo mismo. Tú hablabas y ellos obedecían. Padre, yo quiero ser un hombre así también. Y Padre, ruego por la iglesia de este lugar, para que cada uno de nosotros, Padre, tengamos este sentir. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que dejó su gloria, dejó su honra allá en los cielos y vino a la tierra a ser deshonrado, a ser desechado, a ser escupido, a ser maltratado, a ser matado allí en la cruz, por amor a los escogidos, por amor para aquellos que crean en Él. Señor, la gloria sea para ti. Que podamos también nosotros sacrificarnos por aquellas personas que están en este mundo y no te conocen. Señor, ayúdanos, Dios, a tener más carga, a tener más misericordia por los perdidos, viendo que se van al infierno. Y Señor amado, que nosotros tenemos la solución, que es el Evangelio. Padre, que podamos insistir, como dice el apóstol Pablo, a tiempo y fuera de tiempo. Señor, que podamos rogar y llorar por esas almas. Padre, ayúdanos a tener misericordia, como Jesús, que miraba a las almas y se quedaba allí porque tenía compasión, porque la veía como oveja que no tenía pastor. Ayúdanos, Padre, ten misericordia de nosotros. Enséñanos a amarte más y a tu palabra. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, bueno, por compartir este mensaje y bueno, estén orando por nosotros para continuar sirviendo a Dios, honrándole a Él y bueno, que Él sea conocido en esta ciudad de Durazno por medio de sus hijos, porque hay un grupo de hermanos y hermanas que aman a Dios y quieren servirle. Muchas bendiciones y que pasen bien.